Bueno, me cuesta hablar de esto porque todavía me dan pesadillas. Vivo en un pequeño pueblo del estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Es bastante agradable, tiene muchos bosques y lugares al aire libre, por lo que es perfecto para mí, pues crecí en un área rural en Guatemala, así que me gustaba ir a correr de vez en cuando. Mi lugar favorito era un camino a la orilla del canal. Era bastante tranquilo y solitario, con un camino de tierra y muchos árboles y vegetación. Nunca había muchas personas, además de algunas haciendo ejercicio o paseando perros. En ese tiempo, ya hacía rato que no iba desde que había tomado un trabajo de doble turno, así que no me quedaba mucho tiempo libre. Pero después de varios meses, al fin tuve unos días libres, por lo que no dudé en ir al camino del canal. El día estaba hermoso, el sol estaba empezando a meterse. No sé por qué, pero los atardeceres siempre me han hecho sentir bien. No había demasiado calor, así que estaba perfecto para correr. Me puse mis audífonos y empecé. Ya había recorrido un buen tramo y me encontré con una banca de madera, de las que hay varias a lo largo del sendero. Me senté para descansar un rato. No sé si fue el cansancio o lo relajante del lugar, pero me quedé profundamente dormido. Solo me desperté hasta que escuché el bip de mis audífonos inalámbricos, que se estaban quedando sin carga. Abrí los ojos y me di cuenta que ya era de noche. No había nadie en el lugar. Aún así no me preocupé, pues esta zona es bastante segura. Aún así nunca había estado allí tan tarde. Vi la hora en mi celular y ya eran las 8:12 de la noche. Me levanté de la banca y empecé a correr de regreso a mi casa. No estaba tan lejos, tal vez a 15 minutos. No había avanzado demasiado cuando escuché un ruido en el río. Se escuchó como si algo saliera del agua. No le tomé mucha importancia, pues creí que era una tortuga o un pato o algo así. Los animales salvajes son comunes en esta área. Pero cuando me acerqué para ver qué era lo que hacía el ruido, pude ver cómo la maleza de la orilla del camino empezó a moverse. No podía ver qué era debido a que la maleza estaba muy alta, pero aún así se distinguía como si algo grande estuviera subiendo del río al camino, que estaban separados como por 2 metros de maleza y una pequeña pero pronunciada pendiente. Cada vez subía más hasta que salió a mi campo de visión y lo vi. Esa cosa empezó a salir de entre la maleza, y digo cosa porque no creo que fuera ni siquiera un animal. Tenía forma humanoide, 2 pies y 2 brazos, pero palmeados como los de una rana, y la piel de un color grisáceo, y tenía una especie de baba que le cubría todo el cuerpo, y que brillaba con la luz de la luna, que no era mucha, pero me dejaba ver los horribles detalles de esta cosa. La cabeza era entre ovalada y circular, unos ojos grandes como de pez, que estaban enfrente de su cara, como en las personas, pero uno apuntaba para un lado y el otro en el lado opuesto. Se veían vacíos y sin expresión. Yo estaba aterrado, no me podía ni mover, estaba petrificado. La criatura llegó arrastrándose hasta la mitad del camino, hacía sonidos como si intentara alcanzar aire. Sus ojos grises que me recordaban a los de una persona ciega, pero no estaba ciega. Lo supe cuando giró su cabeza y me miró fijamente. Estábamos a tan solo escasos metros. Entonces empezó a hacer esos horribles sonidos que todavía me provocan pesadillas. Era como el llanto de un bebé y luego cambiaba entre los sonidos de un hombre y una mujer adultos, pero no se escuchaban normales, se escuchaban como robóticos, como algo que no es humano tratando de hacer sonidos de uno, y solo repetía help, ayuda, y luego cambiaba por la voz de una niña. Esta vez dijo please, por favor. Mientras seguía haciendo esos sonidos, cambiando de uno a otro, se paró sobre sus piernas traseras, las cuales eran anormalmente cortas y sus brazos anormalmente largos. Entonces empezó a acercarse a mí. Todavía no sé cómo lo hice, pero aún con mis piernas sin responder adecuadamente corrí. Corrí como jamás había corrido en mi vida. No miré atrás hasta que llegué a donde habían casas iluminadas. Cuando paré, sentí que el corazón se me iba a salir y vomité. No sé si fue del miedo o del cansancio, pero no me importó. Solo seguí corriendo hasta que llegué a mi casa. Cabe decir que no he vuelto a acercarme a ese canal, aunque hice una investigación en internet para ver si podía encontrar respuestas a lo que había visto. No encontré nada relevante, solo que en esa zona del canal han desaparecido más de 133 personas en los últimos 50 años. No han encontrado nada, ni siquiera sus cuerpos. Ahora creo que entiendo los sonidos que esa cosa hacía. No eran aleatorios, eran como carnada, esperando que algún incauto se acercara lo suficiente para ser uno más de los que desaparecen en ese canal.